En el corazón de una mansión que se erguía solitaria, como un monumento al tiempo detenido y a la fortuna desvanecida, en las afueras de los pueblos y ranchos más cercanos, doña Esmeralda, una mujer de inmensa fortuna, vivía una existencia marcada por el silencio y la amargura. Su alma, una vez vibrante y llena de sueños, se había marchitado tras la devastadora traición de su único hijo, Ramiro. Él, con una avaricia desmedida y un corazón frío, la había despojado de gran parte de su patrimonio, dejándola en una profunda ruina emocional que ninguna riqueza material podía compensar. La opulencia de su hogar, con sus vastos salones adornados con antigüedades y sus jardines inmaculados que alguna vez fueron su orgullo, ahora solo servía como un recordatorio constante de su soledad y el resentimiento que la consumía día tras día. Cada jornada era una monótona repetición de dolor, un eco vacío de lo que su vida había sido antes de que la ambición desmedida de su hijo lo cambiara todo, transformando su mundo en un desierto de emociones. Una noche, mientras el viento frío de otoño susurraba entre los árboles centenarios de su extensa propiedad, entonando una melodía lúgubre que parecía reflejar su propio estado de ánimo, doña Esmeralda se dirigió al exterior para desechar una pequeña bolsa de basura. La luna, apenas una astilla plateada en el cielo oscuro y cubierto de nubes, proyectaba sombras alargadas y fantasmales sobre el camino de grava que conducía al contenedor metálico. Con un suspiro de cansancio que le oprimía el pecho, levantó la tapa pesada, pero antes de soltar la bolsa, un sonido tenue, casi imperceptible, detuvo su mano en el aire. No era el crujido familiar de las hojas secas bajo sus pies, ni el lamento melancólico del viento entre los pinos. Era un llanto débil, casi un gemido ahogado que parecía provenir del interior oscuro y frío del contenedor. El corazón de doña Esmeralda, que creía endurecido por años de dolor y desilusión, sintió una punzada de incredulidad y un escalofrío que no tenía nada que ver con la baja temperatura de la noche. Con manos que temblaban visiblemente, apartó la bolsa que ya sostenía y con una mezcla de horror paralizante y una fascinación inexplicable, comenzó a remover los pocos desechos que cubrían el fondo. Debajo de unos papeles arrugados y cartones húmedos, envuelto en una manta raída y visiblemente sucia, yacía un bebé. Un recién nacido, diminuto y frágil, con los ojos cerrados y el rostro enrojecido por el llanto incesante. Su piel era pálida y sus pequeños labios temblaban de frío, buscando un consuelo que no encontraban. La imagen era tan desgarradora, tan impensable en su crueldad, que doña Esmeralda sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, dejándola sin aliento. ¿Cómo era posible? ¿Quién podría cometer un acto tan inhumano, abandonando a una criatura tan indefensa en un lugar tan desolador, en el cesto de basura de su propio rancho, tan alejada de los pueblos vecinos, donde la vida humana era valorada incluso en la pobreza? El shock inicial, que la había dejado inmóvil por un momento, dio paso a una oleada de emociones contradictorias que la abrumaron. La ira por la crueldad de tal acto se mezcló con una punzada de compasión que no sentía desde hacía años, una emoción que creía haber enterrado junto con sus esperanzas. El llanto del bebé, aunque débil y casi inaudible, era una melodía de vida en medio del silencio opresivo de su propia existencia. Con una delicadeza que no sabía que aún poseía, una ternura que la sorprendió a sí misma, doña Esmeralda extendió sus manos y levantó al pequeño del frío y sucio contenedor. El bebé, al sentir el calor de sus brazos, dejó de llorar abruptamente y abrió unos ojos grandes y oscuros que la miraron con una inocencia desarmante, una pureza
que parecía capaz de ver a través de su dolor. En ese instante, algo se rompió dentro de doña Esmeralda. El muro de resentimiento y soledad que había construido meticulosamente alrededor de su corazón durante años comenzó a desmoronarse, ladrillo a ladrillo. La fragilidad de esa pequeña vida, abandonada y vulnerable, despertó en ella una chispa de humanidad que creía extinta para siempre, una luz tenue pero persistente. No había tiempo para el análisis racional ni para el miedo que comenzaba a asomarse. El bebé necesitaba calor, alimento y protección inmediata. Doña Esmeralda, con el pequeño acurrucado contra su pecho, sintiendo el diminuto latido de su corazón, se apresuró de regreso a la mansión. La mansión, que antes le parecía un mausoleo frío y vacío, ahora se sentía como un refugio, un santuario donde una nueva vida, inesperada y milagrosa, había encontrado su camino. El llanto del bebé, que ahora era un suave quejido de alivio, se convirtió en la única melodía que importaba en el vasto silencio de su hogar, una promesa de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Antes de que esta historia de redención y misterio te envuelva por completo, quiero pedirte un favor muy especial. Regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal Cuentos de Viuda. Cada like y cada nueva suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas narrativas que inspiran y conmueven, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza siempre encuentra un camino. Tu apoyo es fundamental. Únete a nuestra comunidad y activa la campanita para no perderte ningún relato. Ahora, continuemos con el impactante descubrimiento que aguardaba a doña Esmeralda y al pequeño Luz. El aire de la noche se colaba por las rendijas de la vieja mansión, silbando una melodía fantasmal, pero en el interior un calor inusual comenzaba a disipar el frío que doña Esmeralda había sentido durante años en su propio espíritu. Con el bebé en brazos, envuelto con delicadeza en su propio chal de seda, se dirigió a la cocina, un espacio amplio y poco utilizado que rara vez veía actividad más allá de la preparación de sus solitarias comidas. Su mente, que solía estar ocupada con pensamientos de amargura, recuerdos de traición y la planificación de su venganza silenciosa contra Ramiro, ahora solo se concentraba en la pequeña criatura que sostenía, cuya presencia había eclipsado todo lo demás. La señora Clara, su ama de llaves de toda la vida, una mujer de edad avanzada, de piel curtida por el sol y de lealtad inquebrantable, apareció en el umbral, alertada por el inusual movimiento y las luces encendidas a esas horas de la madrugada. Su rostro, normalmente sereno y compuesto, mostró una mezcla de sorpresa genuina y preocupación al ver a doña Esmeralda con el pequeño bulto acunado con tanta ternura. Doña Esmeralda, con voz apenas audible, como si temiera romper el frágil hechizo del momento, le explicó a Clara el asombroso hallazgo en el contenedor de basura. Clara, con la sabiduría que solo los años y la experiencia otorgan, y un corazón bondadoso que nunca había perdido su capacidad de asombro, no dudó un instante. Inmediatamente tomó al bebé, lo examinó con cuidado, sus ojos expertos buscando cualquier señal de daño o malestar, y comenzó a preparar agua tibia y una manta limpia y suave. El bebé, al que doña Esmeralda decidió llamar Luz, por la chispa de vida y esperanza que había encendido en su existencia, era una niña, diminuta pero con una fuerza vital sorprendente que se manifestaba en sus pequeños movimientos y en el agarre de sus dedos. Clara, con sus manos expertas y maternales, la limpió con delicadeza, mientras doña Esmeralda observaba cada movimiento,
sintiendo una conexión profunda y protectora hacia la pequeña, una sensación que la sorprendió por su intensidad. La noche se transformó en una vigilia silenciosa. Clara, con su vasta experiencia en el cuidado de niños, había criado a sus propios hijos y nietos en uno de los ranchos cercanos antes de venir a trabajar a la mansión. Improvisó una cuna con una cesta de ropa limpia y mantas suaves, asegurándose de que Luz estuviera cómoda y abrigada. Doña Esmeralda, sentada junto a ella, no pudo apartar la mirada de Luz. La niña dormía plácidamente, ajena al drama de su llegada al mundo y a la mansión. En ese silencio, roto solo por la respiración suave de la bebé, doña Esmeralda sintió una emoción que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. La idea de cuidar a Luz, de protegerla de un mundo cruel, de darle el amor incondicional que su propio hijo le había negado, comenzó a arraigarse en su corazón con una fuerza imparable. Sin embargo, la decisión de mantener a Luz en secreto se impuso rápidamente en su mente. Doña Esmeralda temía el juicio de la sociedad, las preguntas incómodas de los vecinos de los pueblos cercanos y, sobre todo, la posible intervención de su hijo, Ramiro. Sabía que Ramiro, con su avaricia desmedida y su falta de escrúpulos, podría intentar usar la existencia de Luz en su contra, o peor aún, intentar reclamarla si descubría su fortuna y el valor que la niña había adquirido para su madre. La mansión, con su aislamiento de los pueblos y ranchos cercanos, se convertiría en el refugio perfecto para su pequeño y preciado secreto, un santuario donde Luz podría crecer a salvo. La primera semana fue un torbellino de emociones y desafíos logísticos. Doña Esmeralda, acostumbrada a una vida de lujo y a que todo se hiciera por ella, se encontró realizando tareas que nunca imaginó: cambiar pañales, preparar biberones, consolar llantos nocturnos. Cada acción era una novedad, un aprendizaje. Clara, con su paciencia infinita, se convirtió en su guía, enseñándole los secretos del cuidado de un recién nacido. Doña Esmeralda descubrió una faceta de sí misma que creía perdida: la capacidad de amar desinteresadamente. Cada vez que Luz la miraba con sus grandes ojos oscuros o le apretaba un dedo con su diminuta mano, doña Esmeralda sentía una oleada de ternura que disipaba el resentimiento acumulado. La mansión, antes un lugar de ecos vacíos, ahora resonaba con los suaves arrullos de la bebé y los susurros de doña Esmeralda. El miedo a ser descubiertas era una constante. Clara ideó un sistema de señales y códigos para alertar a doña Esmeralda si alguien se acercaba a la mansión. Las visitas de proveedores o de algún raro conocido de doña Esmeralda se volvieron momentos de extrema tensión. Luz era escondida en una habitación secreta, sus llantos silenciados con suaves canciones de cuna. Doña Esmeralda sentía la presión, pero la necesidad de proteger a Luz era más fuerte que cualquier temor. La niña se había convertido en el centro de su universo, la razón por la que su corazón, que creía muerto, había vuelto a latir con fuerza. A medida que los días se sucedían, la rutina en la mansión se adaptaba a la presencia de Luz. El personal de servicio, reducido al mínimo indispensable tras la traición de Ramiro, no sospechaba nada. Clara se encargaba de que las habitaciones donde Luz pasaba la mayor parte del tiempo estuvieran siempre impecables y que los juguetes de la niña no fueran visibles. Las compras de alimentos y artículos para el hogar se hacían con una meticulosidad extrema, mezclando los productos de bebé con otros artículos para no levantar sospechas en los pueblos cercanos. Doña Esmeralda, por su parte, se volvió una experta en disimular su nueva felicidad, manteniendo una fachada de su habitual melancolía cuando había extraños cerca. La conexión entre doña Esmeralda y Luz
se profundizaba con cada día que pasaba. La viuda, que había vivido una vida de lujos, pero sin el calor de un amor genuino, descubrió en la pequeña una fuente inagotable de alegría. Le hablaba a Luz durante horas, contándole historias de su juventud, de los viajes que había hecho, de la música que amaba. Aunque la bebé no entendía las palabras, respondía con balbuceos y sonrisas, como si comprendiera la esencia del amor que se le ofrecía. Doña Esmeralda sentía que su alma se curaba con cada interacción, que el vacío dejado por Ramiro se llenaba con la inocencia y la pureza de Luz. Clara, observando esta transformación, sentía una profunda gratitud. Había sido testigo de la desolación de doña Esmeralda y ahora veía cómo la vida regresaba a sus ojos. La presencia de Luz no solo había salvado a doña Esmeralda, sino que había traído una nueva luz a la propia vida de Clara, quien siempre había anhelado una familia más grande. Las tres formaban un pequeño universo de amor y secretos, un refugio contra la crueldad del mundo exterior y la sombra de Ramiro. Sin embargo, sabían que esta paz era frágil y que el destino, tarde o temprano, las pondría a prueba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, tejiendo una nueva rutina en la mansión que antes era tan predecible y monótona. La existencia de Luz se convirtió en el secreto mejor guardado, un tesoro oculto entre los muros centenarios, un pacto silencioso forjado en la madrugada de aquel descubrimiento. Solo doña Esmeralda y Clara conocían la verdad, un vínculo que las unía en una complicidad profunda. Clara, con su discreción inquebrantable y su lealtad probada a lo largo de 1200 décadas de servicio, se convirtió en una cómplice indispensable. Juntas idearon un sistema meticuloso para cuidar a Luz sin levantar la más mínima sospecha. Las compras de pañales, leche especial y ropa de bebé se hacían en pueblos lejanos, por diferentes rutas y en horarios variados, siempre con la máxima cautela para evitar miradas curiosas o preguntas indiscretas. Las risas y los llantos de la bebé, que ahora comenzaban a llenar los espacios, se mantenían cuidadosamente dentro de los muros de la mansión, amortiguados por los gruesos tapices y las puertas cerradas, creando una burbuja de intimidad y protección. Doña Esmeralda, que antes pasaba sus días en la soledad de su estudio, rodeada de libros y recuerdos amargos, ahora dedicaba cada momento a Luz. La alimentaba con una paciencia infinita, la cambiaba con una ternura que la sorprendía a sí misma, la acunaba hasta que se dormía, cantándole viejas melodías que su propia madre le había cantado. El amor maternal que creía perdido para siempre, o que quizás nunca había experimentado plenamente con Ramiro, cuya infancia había sido marcada por la distancia y las expectativas de la alta sociedad, floreció con una intensidad sorprendente. Luz se convirtió en su razón para vivir, para sonreír de nuevo, para encontrar un propósito más allá del resentimiento. Sus pequeños dedos aferrándose a los de doña Esmeralda, sus balbuceos, sus primeras risas contagiosas, eran la melodía que había estado buscando, la sinfonía que había devuelto la vida a su corazón. La mansión, antes un lugar de silencio y resentimiento, se llenó de la alegría y la vitalidad de la pequeña. Doña Esmeralda le cantaba viejas canciones de cuna, le leía cuentos ilustrados y le mostraba los jardines, donde Luz gateaba entre las flores, ajena al mundo exterior y a los peligros que acechaban. Clara observaba esta transformación con una profunda satisfacción y una alegría silenciosa. Había visto a doña Esmeralda marchitarse por el dolor y la traición, y ahora la veía renacer como una flor en primavera, gracias a la presencia de Luz. La relación entre las tres se convirtió en una familia atípica, pero llena de amor, complicidad y un entendimiento tácito.
compartían miradas, sonrisas y el peso del secreto, uniendo sus destinos en torno a la pequeña. Sin embargo, la sombra del pasado, encarnada en la figura de Ramiro, no tardaría en reaparecer, amenazando la frágil felicidad que habían construido. El crecimiento de Luz trajo consigo nuevas alegrías y nuevos desafíos. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, eran celebrados con una emoción contenida, siempre conscientes de que su existencia era un secreto. Doña Esmeralda, con la ayuda de Clara, comenzó a enseñarle a Luz las primeras letras y números, utilizando libros ilustrados y juegos didácticos. La inteligencia de la niña era asombrosa y su curiosidad insaciable. Doña Esmeralda sentía un orgullo inmenso al verla aprender y crecer, un orgullo que nunca había sentido por Ramiro. La mansión se adaptó a la presencia de Luz. Se instalaron barreras de seguridad en las escaleras, se acolcharon los muebles con mantas suaves y se llenaron los rincones con juguetes coloridos. El antiguo salón de música, que había permanecido cerrado durante años, se abrió para que Luz pudiera jugar y explorar. Doña Esmeralda, que antes evitaba ese salón por los recuerdos dolorosos que le traía, ahora lo veía como un espacio de alegría y vida. A veces se sentaba al piano y tocaba suaves melodías para Luz, observando cómo la niña bailaba y reía, ajena a la tristeza que una vez había llenado ese lugar. La salud de doña Esmeralda también mejoró notablemente. El propósito de cuidar a Luz le había dado una nueva energía, una razón para levantarse cada mañana. Sus ojos, que antes estaban apagados, ahora brillaban con una luz renovada. Clara, su fiel compañera, notaba el cambio y se alegraba por su señora. La vida en la mansión, aunque solitaria en su aislamiento de los pueblos y ranchos cercanos, se había transformado en un remanso de paz y amor, un pequeño universo donde Luz era el sol. Sin embargo, la tranquilidad era frágil. Doña Esmeralda sabía que el secreto de Luz no podría durar para siempre. La niña crecería, haría preguntas, y el mundo exterior con sus peligros y sus juicios eventualmente se acercaría. La sombra de Ramiro, aunque ausente por un tiempo, seguía siendo una amenaza latente, un recordatorio de que la felicidad que habían construido era vulnerable. Doña Esmeralda se preparaba mentalmente para el día en que el pasado y el presente colisionaran, sabiendo que la protección de Luz sería su prioridad absoluta. Los años pasaron, y Luz se convirtió en una niña de 5 años, llena de vida y curiosidad. Su risa resonaba por toda la mansión, llenando cada rincón con una alegría contagiosa. Doña Esmeralda, ahora una abuela adoptiva, sentía que su vida estaba completa. Luz era su todo, su razón de ser. Le enseñaba a leer y escribir, le contaba historias de princesas y héroes, y la llevaba a explorar los vastos jardines de la mansión, donde Luz jugaba entre las flores, ajena a los secretos que la rodeaban. Clara, por su parte, se había convertido en una segunda abuela para Luz. La cuidaba con el mismo amor y dedicación que doña Esmeralda, y se aseguraba de que la niña nunca se sintiera sola. Las tres formaban una familia unida por el amor y el secreto, un lazo inquebrantable que las protegía del mundo exterior. Sin embargo, la ausencia de Ramiro no significaba que la amenaza hubiera desaparecido. Doña Esmeralda sabía que su hijo, tarde o temprano, volvería a aparecer, y que cuando lo hiciera, la paz de la mansión se vería amenazada. La educación de Luz era una prioridad para doña Esmeralda. Contrató a tutores privados, que venían a la mansión bajo estrictas condiciones de confidencialidad. Los tutores, que vivían en pueblos lejanos, no sabían de la existencia de Luz, solo que debían dar
clases a una niña especial en la mansión. Doña Esmeralda se aseguraba de que Luz estuviera siempre oculta cuando los tutores llegaban y que las clases se impartieran en una habitación aislada. Luz, con su inteligencia y su sed de conocimiento, absorbía cada lección con entusiasmo. Aprendía idiomas, matemáticas, historia y música, desarrollando sus talentos con una rapidez asombrosa. Doña Esmeralda sentía un orgullo inmenso al verla crecer y aprender, un orgullo que nunca había sentido por Ramiro. La mansión, que antes era un lugar de silencio y melancolía, se había transformado en un centro de aprendizaje y alegría. Los libros llenaban las estanterías, los instrumentos musicales resonaban en el salón de música, y los dibujos de Luz adornaban las paredes. Doña Esmeralda, que había vivido una vida de lujos pero sin el calor de una familia, encontró en Luz la verdadera riqueza. La niña era su legado, su esperanza, su razón para seguir adelante. Pero la sombra de Ramiro seguía siendo una amenaza latente. Doña Esmeralda sabía que su hijo, con su avaricia y su falta de escrúpulos, no se detendría ante nada para recuperar lo que creía que le pertenecía. La paz de la mansión era frágil, y doña Esmeralda se preparaba para la inevitable confrontación, sabiendo que la protección de Luz sería su prioridad absoluta. La niña, ajena a los peligros que la rodeaban, seguía creciendo, llenando la mansión con su luz y su alegría, un faro de esperanza en la vida de doña Esmeralda. Ramiro, el hijo de doña Esmeralda, reapareció en escena con la fuerza de un huracán, trayendo consigo el caos y la perturbación a la frágil paz de la mansión. Después de dilapidar la fortuna que le había arrebatado a su madre con inversiones fallidas, lujos excesivos y una vida de derroche desenfrenado, su ambición desmedida lo había llevado a la ruina total. Ahora, con deudas que se acumulaban como montañas y acreedores, persiguiéndolo sin tregua en cada pueblo y rancho donde intentaba esconderse, regresó a la mansión familiar, sospechando que su madre, a pesar de sus afirmaciones de pobreza y su estilo de vida aparentemente austero, aún ocultaba algo de valor, algún tesoro escondido que él podría reclamar para sí. Su visita fue inesperada y perturbadora, una irrupción violenta en la paz que doña Esmeralda había comenzado a encontrar junto a Luz. Ramiro, un hombre de mirada fría y sonrisa calculadora, no mostró el más mínimo arrepentimiento por sus acciones pasadas. Su único interés era el dinero, y estaba dispuesto a todo para conseguirlo, sin importar las consecuencias. Doña Esmeralda, al verlo de nuevo en su hogar, sintió que el viejo resentimiento volvía a invadirla con una fuerza renovada, como una herida que se reabre con cada palabra y cada gesto de su hijo. Pero ahora tenía a Luz, y la necesidad imperiosa de proteger a la pequeña le dio una fuerza y una determinación que no había tenido antes. Se mantuvo firme, negándose rotundamente a ceder a sus demandas, enfrentándolo con una dignidad que lo desconcertó y lo enfureció aún más. Ramiro, frustrado por la resistencia inquebrantable de su madre, comenzó a acechar la mansión con una persistencia inquietante. Se paseaba por los jardines, observaba las ventanas desde la distancia, intentando encontrar alguna pista del supuesto tesoro escondido. Su presencia era una amenaza constante, una sombra que se cernía sobre la felicidad de doña Esmeralda y Luz, un recordatorio de la oscuridad que doña Esmeralda había intentado dejar atrás. La tensión en la mansión era palpable, un hilo invisible que se estiraba hasta el punto de romperse con cada paso de Ramiro. Clara y doña Esmeralda redoblaron sus esfuerzos para mantener a Luz oculta. La niña, ahora una pequeña de casi 2 años, era curiosa, activa y llena de energía, lo que hacía más difícil mantener el secreto.
Sus risas y sus pequeños pasos resonaban en los pasillos, y cada sonido era un riesgo potencial, una señal que podría delatar su existencia. Doña Esmeralda sentía el miedo, un miedo visceral por la seguridad de Luz, pero también una determinación inquebrantable. No permitiría que Ramiro le arrebatara la única luz que le quedaba en su vida, la única razón por la que su corazón había vuelto a latir. Ramiro, con su mente retorcida por la avaricia, no se limitó a acechar. Comenzó a indagar en los pueblos cercanos, preguntando a los pocos vecinos sobre la vida de su madre, buscando cualquier rumor, cualquier indicio de que ella pudiera estar ocultando algo. Su presencia en los pueblos generaba desconfianza, ya que su reputación de derrochador y estafador lo precedía. Sin embargo, su insistencia era implacable. Doña Esmeralda, a través de Clara, se enteró de las indagaciones de Ramiro y sintió un escalofrío. El cerco se estaba cerrando. La presión aumentaba día a día. Ramiro, al no encontrar nada obvio, comenzó a sospechar que el tesoro de su madre no era material, sino algo más personal, algo que ella valoraba más que el dinero. Su mente retorcida empezó a buscar debilidades, puntos vulnerables. Doña Esmeralda, por su parte, se sentía cada vez más agotada por el constante estado de alerta. Las noches eran de insomnio, los días de tensión. Pero cada vez que miraba a Luz, dormida plácidamente en su cuna, o jugando inocentemente en el jardín, encontraba la fuerza para seguir adelante. La niña era su escudo, su razón para luchar. Un incidente casi revela el secreto. Un día, mientras Ramiro estaba en el jardín, Luz, que había logrado escabullirse de la vigilancia de Clara por un instante, apareció en una ventana del primer piso, riendo y agitando sus pequeñas manos. Ramiro la vio, pero solo por un segundo, antes de que Clara la retirara rápidamente. Él se quedó perplejo, preguntándose si había sido una ilusión, un reflejo. La imagen de una niña pequeña en la ventana de su madre, una mujer que vivía sola, lo dejó inquieto. La semilla de la duda se había plantado en su mente. Doña Esmeralda y Clara sintieron que el corazón se les salía del pecho. Habían estado a punto de ser descubiertas. La necesidad de una solución definitiva se volvía urgente. La presencia de Ramiro se volvió insoportable. No solo merodeaba por la propiedad, sino que también intentaba entrar a la mansión con excusas banales, buscando cualquier oportunidad para espiar. Doña Esmeralda se vio obligada a reforzar la seguridad, instalando nuevas cerraduras y alarmas, lo que solo alimentó las sospechas de Ramiro. Él creía firmemente que su madre estaba ocultando algo de gran valor y su avaricia lo cegaba a cualquier otra posibilidad. Las conversaciones entre doña Esmeralda y Clara se volvieron más tensas. Discutían estrategias para mantener a Luz a salvo, para despistar a Ramiro, para proteger el secreto que tanto significaba para ellas. Clara, con su experiencia de vida en los ranchos y su conocimiento de la gente, le aconsejaba a doña Esmeralda que fuera cautelosa, que no subestimara la astucia de Ramiro. Doña Esmeralda, por su parte, sentía la presión de tomar una decisión. No podía vivir para siempre con el miedo constante de ser descubierta. La seguridad de Luz era primordial, y eso significaba que Ramiro debía ser confrontado de una forma u otra. La salud de doña Esmeralda comenzó a resentirse por el estrés. Las noches de insomnio, la preocupación constante, el miedo a lo que Ramiro pudiera hacer, la estaban agotando, pero cada vez que miraba a Luz, encontraba la fuerza para seguir adelante. La niña, con su inocencia y su alegría, era su motor, su razón para luchar. Doña Esmeralda sabía que no podía rendirse. Tenía que proteger a Luz, no solo de Ramiro, sino también de la verdad de su origen,
al menos hasta que fuera lo suficientemente mayor para entenderlo. La carga del secreto era pesada, pero el amor por Luz era más fuerte que cualquier peso. Ramiro, en su desesperación, comenzó a hacer llamadas a viejos conocidos de su madre en los pueblos y en la ciudad, intentando obtener información sobre su patrimonio, sobre cualquier cuenta bancaria oculta, sobre cualquier joya que pudiera haber guardado. Sus preguntas eran intrusivas y sus intenciones transparentes. Doña Esmeralda, a través de sus propios contactos, se enteró de las indagaciones de Ramiro y sintió una mezcla de indignación y preocupación. Sabía que Ramiro no se detendría ante nada y que el tiempo se estaba agotando. La confrontación era inminente y doña Esmeralda se preparaba para la batalla más importante de su vida, una batalla por el futuro de Luz. Ramiro, cada vez más desesperado por dinero, intensificó su búsqueda con una ferocidad que rozaba la obsesión. No solo revisaba los viejos documentos de la mansión, los libros de contabilidad empolvados, las cajas llenas de telarañas en el ático y hasta los rincones más recónditos de la vasta propiedad, sino que también comenzó a desmantelar muebles antiguos, a levantar tablas del suelo y a golpear paredes, buscando compartimentos secretos con una tenacidad que asustaba. Creía firmemente que su madre, con su astucia característica, había escondido joyas de valor incalculable o títulos de propiedad de tierras en los ranchos cercanos en algún lugar secreto, y no se detendría hasta encontrarlos. Doña Esmeralda, por su parte, intentaba desviar su atención, ofreciéndole pequeñas sumas de dinero, migajas de su fortuna restante, con la esperanza de que se fuera y la dejara en paz. Pero Ramiro siempre quería más. Su avaricia insaciable y su desconfianza hacia su madre crecían exponencialmente. Un día, mientras Ramiro revolvía un viejo baúl de cedro en el desván, haciendo un ruido considerable que resonaba por toda la mansión, doña Esmeralda y Clara estaban en la habitación de Luz, preparando a la niña para su siesta. Luz, con su energía habitual, jugaba alegremente con una pequeña manta de bebé que Clara había encontrado entre las cosas que venían con ella en el cesto de basura. Era una manta sencilla, de lana fina, con un bordado delicado en una de las esquinas, un patrón de pequeñas flores silvestres. Doña Esmeralda nunca le había prestado mucha atención, asumiendo que era una manta cualquiera, sin valor sentimental ni significado, simplemente un envoltorio más. Pero ese día, mientras Luz jugaba con la manta, tirando de ella con sus pequeñas manos, la tela se desdobló por completo, revelando algo cosido con gran esmero en el forro interior. Era un pequeño medallón de plata, oxidado por el tiempo y el abandono, con una inscripción casi ilegible debido al desgaste. Clara, con su vista aguda y su curiosidad despertada por el inusual hallazgo, lo tomó con cuidado y lo limpió con un paño suave. La inscripción, una vez visible, era un nombre: Sofía, y debajo una fecha, un día específico que se grabó en la memoria de doña Esmeralda con una claridad dolorosa. Un escalofrío recorrió la espalda de doña Esmeralda. Ese nombre, Sofía, le resultaba extrañamente familiar, como un eco de un pasado que había intentado olvidar. Era el nombre de la pareja de Ramiro, una joven que había desaparecido misteriosamente poco después de que Ramiro la abandonara, embarazada. Hacía casi 3 años. Los rumores en los pueblos cercanos habían sido muchos, hablando de una joven que se había ido sin dejar rastro, pero nadie había sabido la verdad de su paradero. La fecha en el medallón coincidía con la época en que Sofía había desaparecido. Doña Esmeralda y Clara se miraron, sus ojos reflejando una terrible verdad que comenzaba a formarse en sus mentes con una claridad aterradora. ¿Podría ser?
¿Podría Luz ser la hija de Sofía? ¿Y por extensión la hija de Ramiro? La posibilidad era un golpe devastador, una revelación que lo cambiaba todo, redefiniendo su relación con la pequeña. El bebé abandonado en su cesto de basura no era una extraña, una huérfana sin conexión. Era su propia nieta, la sangre de su sangre, el fruto de la relación de su hijo con Sofía. La implicación de la crueldad de Ramiro se volvía aún más oscura y personal, tiñendo su corazón de una indignación profunda. Doña Esmeralda sintió una mezcla de náuseas y una furia helada. La imagen de Ramiro, su propio hijo, abandonando a su bebé en la basura, era una crueldad que superaba cualquier traición anterior. La inocencia de Luz, contrastada con la depravación de su padre, le partía el alma. Clara, al ver la expresión de doña Esmeralda, comprendió la magnitud del descubrimiento. Le ofreció un vaso de agua y la ayudó a sentarse, susurrándole palabras de consuelo. Doña Esmeralda, con el medallón en la mano, sintió el peso de la verdad. No solo tenía que proteger a Luz de Ramiro, sino que ahora tenía que protegerla de la verdad de su origen, al menos por un tiempo. La revelación de que Luz era su nieta le dio una nueva determinación. Ya no era solo una bebé abandonada, era su familia, su legado, la última conexión con una parte de su vida que creía perdida. La lucha contra Ramiro se volvía ahora una batalla personal, una guerra por la dignidad y el futuro de su nieta. La noche que siguió al descubrimiento del medallón fue de insomnio para doña Esmeralda. La imagen de Sofía, una joven dulce y algo ingenua que Ramiro había seducido y luego abandonado, se mezclaba con la de Luz, su pequeña nieta. Doña Esmeralda recordaba los rumores que habían circulado en los pueblos sobre la desaparición de Sofía, la preocupación de su familia, la indiferencia de Ramiro. Ahora todo encajaba con una crueldad escalofriante. Ramiro no solo había abandonado a Sofía, sino que la había dejado a su suerte con un bebé. Y luego, de alguna manera, ese bebé había terminado en el contenedor de su rancho. La cadena de eventos era un testimonio de la maldad de su hijo. Clara, siempre atenta, encontró a doña Esmeralda en el salón, con el medallón en la mano, la mirada perdida en el fuego de la chimenea. Le ofreció un té caliente y se sentó a su lado, en un silencio reconfortante. Doña Esmeralda le confió sus temores, sus dudas, su indignación. Se preguntaba cómo podría enfrentar a Ramiro con esta verdad, cómo podría proteger a Luz de la oscuridad de su padre. Clara, con su sabiduría, le aconsejó que actuara con cautela, que reuniera pruebas, que buscara asesoramiento legal. La situación era delicada, y la reputación de Ramiro, ya manchada en los pueblos, podría empeorar si la verdad salía a la luz de forma precipitada. Doña Esmeralda decidió contactar a la doctora Sofía, una abogada de renombre que había manejado algunos de sus asuntos legales en el pasado. La doctora Sofía era conocida por su discreción y su habilidad para manejar casos complejos. Doña Esmeralda le explicó la situación, omitiendo algunos detalles para proteger la identidad de Luz, pero dejando claro que necesitaba ayuda para asegurar la custodia de una niña y para enfrentar a su hijo. La doctora Sofía, intrigada por la urgencia y la seriedad de doña Esmeralda, aceptó el caso. Mientras tanto, Ramiro seguía merodeando por la mansión, cada vez más impaciente y agresivo. Sus intentos de encontrar el tesoro se volvieron más destructivos. Rompía objetos, volcaba muebles, convencido de que su madre lo estaba engañando. Doña Esmeralda, con Luz en brazos, se mantenía alejada de él, protegiendo a la niña de su ira. La tensión en la mansión era insoportable, un polvorín a punto de estallar. Doña Esmeralda sabía que el tiempo se estaba agotando
y que la confrontación final era inminente. La doctora Sofía le aconsejó que reuniera todas las pruebas posibles, que documentara cada acción de Ramiro, que se preparara para una batalla legal que sería larga y difícil. Doña Esmeralda, con el amor por Luz como su única guía, estaba lista para luchar. El descubrimiento del medallón y la innegable conexión con Sofía fue un shock para doña Esmeralda, un golpe que la dejó sin aliento y con el corazón oprimido. La ira y el dolor que sentía por la traición de Ramiro se mezclaron ahora con una profunda tristeza y una desilusión aún mayor, una sensación de que la maldad de su hijo no tenía límites. Su propio hijo, Ramiro, no solo la había despojado de su fortuna y la había sumido en la amargura, sino que también había abandonado a su propia hija, su nieta, en la basura, condenándola a una muerte segura y solitaria. La maldad de Ramiro era más profunda y cruel de lo que jamás había imaginado, una oscuridad que superaba cualquier expectativa y la dejaba sin palabras. Clara, con su apoyo incondicional y su presencia tranquilizadora, la ayudó a procesar la terrible verdad, a ordenar los pensamientos caóticos que se agolpaban en su mente. Juntas, comenzaron a atar cabos, recordando los rumores sobre la desaparición de Sofía en los pueblos vecinos y la indiferencia de Ramiro ante su paradero, una indiferencia que ahora cobraba un significado siniestro y aterrador. Doña Esmeralda sabía que no podía seguir ocultando la verdad. La existencia de Luz, su nieta, debía ser revelada, no solo para proteger a la niña y darle el lugar que le correspondía en el mundo, sino para enfrentar a Ramiro con sus crímenes, para que rindiera cuentas por su inhumanidad y su crueldad. La mansión, que había sido un refugio secreto para Luz, ahora se convertiría en el escenario de una confrontación inevitable, un juicio personal donde la verdad saldría a la luz, sin importar las consecuencias. Ramiro, ajeno a estos descubrimientos que se gestaban en el corazón de la mansión, seguía buscando su supuesto tesoro con una obsesión enfermiza. Su desesperación por dinero lo había vuelto más agresivo, más descuidado y más imprudente en sus acciones. Había pasado días enteros en los pueblos cercanos, intentando vender algunas de las pocas propiedades que le quedaban a su madre, pero su reputación lo precedía y nadie confiaba en él. Una tarde, mientras doña Esmeralda y Clara estaban en el salón, Ramiro irrumpió en la mansión sin previo aviso, con el rostro descompuesto por la furia y la frustración. Exigía dinero con vehemencia, amenazando con vender la mansión y todas sus pertenencias si no obtenía lo que quería. Su voz era áspera y llena de resentimiento, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la ansiedad. Doña Esmeralda, con una calma que sorprendió incluso a Ramiro, lo detuvo con un gesto. Le dijo que tenía algo que mostrarle, un tesoro que él había olvidado, algo de un valor incalculable que había estado bajo sus narices todo este tiempo. Ramiro, intrigado por la mención de un tesoro y con la avaricia brillando en sus ojos, la siguió hasta la habitación de Luz. La niña, que estaba jugando tranquilamente en su cuna, levantó la vista y sonrió al ver a su abuela, extendiendo sus pequeños brazos. Ramiro la miró con confusión sin reconocerla, sin que su mente pudiera procesar la imagen de la pequeña. Doña Esmeralda, con voz firme y resonante, le reveló la verdad. Le mostró el medallón con el nombre de Sofía y la fecha grabada, una prueba irrefutable. Le explicó con detalle cómo había encontrado a Luz en el cesto de basura de su rancho, cómo la había cuidado y amado, dándole el calor y la protección que él le había negado. Le dijo, con una mirada llena de reproche y dolor, que Luz era su hija, su propia sangre, la nieta que él había abandonado a su suerte.
Ramiro, al escuchar sus palabras, palideció. Sus ojos se abrieron con horror y negación, su mente luchando por aceptar la magnitud de su crimen. Intentó balbucear excusas incoherentes, pero la evidencia era innegable. La inocencia de Luz, la verdad del medallón, la mirada acusadora de su madre, todo lo abrumó, desmoronando su fachada de frialdad y crueldad. La confrontación fue devastadora, un torbellino de emociones que dejó a Ramiro expuesto en su crueldad. Incapaz de enfrentar la magnitud de su inhumanidad, intentó huir, escapar de la verdad que lo acorralaba. Pero doña Esmeralda, con una fuerza renovada que nacía de su amor por Luz, lo detuvo. Le dijo que no escaparía de sus responsabilidades, que la justicia lo alcanzaría, no solo por sus fraudes, sino por el abandono de su propia hija. La señora Clara, que había estado observando la escena en silencio, con el corazón encogido, llamó a las autoridades, quienes ya estaban al tanto de las actividades fraudulentas de Ramiro en los pueblos y ranchos cercanos, y lo estaban buscando activamente. El momento de la revelación fue un punto de inflexión. Ramiro, acorralado por la verdad, intentó manipular la situación. Argumentó que Sofía era una mujer inestable, que el bebé no era suyo, que todo era una conspiración de su madre para desheredarlo. Pero doña Esmeralda, con la ayuda de Clara, tenía pruebas irrefutables. Habían contactado a la familia de Sofía en un pueblo vecino, quienes confirmaron la relación con Ramiro y la desaparición de la joven. La familia de Sofía, que había buscado a su hija sin éxito durante años, se conmovió al saber que Luz estaba viva y a salvo. La doctora Sofía, la abogada de doña Esmeralda, llegó a la mansión poco después de la llamada de Clara. Su presencia, imponente y profesional, puso fin a los intentos de Ramiro de evadir la justicia. La abogada, con su conocimiento de la ley, le explicó a Ramiro las graves consecuencias de sus acciones, no solo por los fraudes, sino por el abandono de un menor. Ramiro, al darse cuenta de que no tenía escapatoria, se derrumbó. Su fachada de arrogancia se desmoronó, revelando a un hombre cobarde y desesperado. Doña Esmeralda, observando a su hijo, sintió una mezcla de tristeza y alivio. La tristeza por la persona en la que se había convertido Ramiro y el alivio de saber que Luz estaría a salvo de su influencia. La niña, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor, seguía jugando en su cuna, su inocencia, un contraste conmovedor con la oscuridad de su padre. La doctora Sofía se encargó de todos los trámites legales. Se inició una investigación exhaustiva sobre los fraudes de Ramiro, que afectaron a varias familias en los pueblos y ranchos de la región. También se abrió un caso por abandono de menor, con el testimonio de doña Esmeralda y la familia de Sofía como pruebas clave. La justicia, aunque lenta, comenzaba a moverse. Doña Esmeralda, con el corazón lleno de amor por Luz, se preparaba para la siguiente etapa de su vida, una etapa dedicada a proteger y amar a su nieta y a construir un futuro mejor para ella. El proceso legal para la adopción de Luz por parte de doña Esmeralda se inició con la meticulosidad que la doctora Sofía, su abogada, imprimía a cada caso. No era una tarea sencilla, especialmente considerando la complejidad de la situación. Un bebé encontrado en la basura, la revelación de su parentesco con Ramiro y la necesidad de proteger a Luz de cualquier futura reclamación por parte de su padre biológico. La doctora Sofía, una mujer de carácter firme y una ética intachable, se dedicó por completo a asegurar el bienestar de Luz y la tranquilidad de doña Esmeralda. Los primeros pasos incluyeron la recopilación de pruebas. El medallón con el nombre de Sofía y la fecha se convirtió en una pieza clave. La doctora Sofía,
contactó a la familia de Sofía en un pueblo cercano, quienes, con el corazón roto por la desaparición de su hija, se llenaron de una esperanza agridulce al saber que su nieta estaba viva. Su testimonio fue fundamental para establecer la paternidad de Ramiro y el inocetum. Abandono de Sofía. La familia de Sofía, aunque humilde, ofreció su apoyo incondicional a doña Esmeralda, agradecidos de que Luz hubiera encontrado un hogar lleno de amor. Ramiro, desde la prisión, intentó oponerse a la adopción. Sus abogados, pagados con los últimos vestigios de su fortuna mal habida, argumentaron que doña Esmeralda no era apta para criar a una niña, citando su edad y su historial de aislamiento. Intentaron desacreditarla, pintándola como una anciana excéntrica y solitaria. Sin embargo, la doctora Sofía, con su elocuencia y su habilidad para presentar los hechos, desmanteló cada uno de sus argumentos. Presentó pruebas de la impecable reputación de doña Esmeralda, su vasta fortuna, la parte que Ramiro no había robado, y el ambiente amoroso y estable que había creado para Luz. El testimonio de Clara, la ama de llaves, fue conmovedor, describiendo el amor incondicional que doña Esmeralda sentía por la niña. Las audiencias judiciales fueron tensas. Doña Esmeralda, a pesar de su edad, se mantuvo firme, su mirada llena de determinación. No permitiría que Ramiro le arrebatara a Luz. La presencia de la familia de Sofía en la sala, con sus rostros marcados por el dolor pero llenos de esperanza por Luz, conmovió al juez. La historia de la pequeña, encontrada en la basura de un rancho y rescatada por el amor de una abuela, se extendió por los pueblos y la ciudad, generando una ola de apoyo hacia doña Esmeralda. Mientras el proceso legal avanzaba, Luz seguía creciendo en la mansión, ajena a la batalla que se libraba por su futuro. Sus días estaban llenos de juegos, risas y aprendizaje. Doña Esmeralda se aseguraba de que la niña tuviera todo lo que necesitaba, no solo materialmente, sino también emocionalmente. Le leía cuentos, le enseñaba a pintar, la llevaba a pasear por los jardines, donde Luz recogía flores silvestres y perseguía mariposas. La mansión, que antes era un lugar de silencio y melancolía, se había transformado en un hogar vibrante, lleno de la energía de la pequeña. La relación entre doña Esmeralda y Luz se profundizaba con cada día que pasaba. La viuda, que había vivido una vida de lujos pero sin el calor de un amor genuino, descubrió en la pequeña una fuente inagotable de alegría. Le hablaba a Luz durante horas, contándole historias de su juventud, de los viajes que había hecho, de la música que amaba. Aunque la niña no entendía todas las palabras, respondía con balbuceos y sonrisas, como si comprendiera la esencia del amor que se le ofrecía. Doña Esmeralda sentía que su alma se curaba con cada interacción, que el vacío dejado por Ramiro se llenaba con la inocencia y la pureza de Luz. Clara, observando esta transformación, sentía una profunda gratitud. Había sido testigo de la desolación de doña Esmeralda y ahora veía cómo la vida regresaba a sus ojos. La presencia de Luz no solo había salvado a doña Esmeralda, sino que había traído una nueva luz a la propia vida de Clara, quien siempre había anhelado una familia más grande. Las tres formaban un pequeño universo de amor y secretos, un refugio contra la crueldad del mundo exterior y la sombra de Ramiro. Sin embargo, sabían que esta paz era frágil y que el destino, tarde o temprano, las pondría a prueba. El juicio por el abandono de Luz y los fraudes de Ramiro fue un evento muy publicitado. La prensa de los pueblos y la ciudad cubrió cada detalle, conmovida por la historia de la viuda y la bebé. Ramiro, con su reputación destrozada, fue condenado a una larga pena de prisión. La justicia, aunque tardía, finalmente llegó,
trayendo consigo una sensación de cierre para doña Esmeralda y la familia de Sofía. Con la condena de Ramiro, el camino para la adopción de Luz se allanó. El juez, conmovido por el caso y por el amor incondicional de doña Esmeralda, dictaminó a su favor. Luz se convirtió oficialmente en la hija adoptiva de doña Esmeralda, un lazo legal que sellaba el amor que ya existía entre ellas. La noticia fue celebrada en la mansión con una pequeña fiesta, donde solo Clara y la doctora Sofía estuvieron presentes. Luz, con su inocencia, sopló las velas de un pequeño pastel, ajena a la importancia del momento, pero feliz de estar rodeada de amor. Con la adopción de Luz oficializada y Ramiro tras las rejas, doña Esmeralda sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros. La paz que tanto anhelaba finalmente había llegado a su vida. Sin embargo, su corazón, ahora lleno del amor de Luz, no podía ignorar el sufrimiento de otros niños. La historia de Luz, encontrada en la basura de su rancho, la había sensibilizado profundamente a la realidad de los niños abandonados y las madres solteras en los pueblos y ranchos de la región. Inspirada por la bondad innata de Luz y su propia redención personal, doña Esmeralda decidió utilizar su fortuna restante, la que Ramiro no había logrado dilapidar, para crear una fundación. La llamó el Refugio de Luz, en honor a la niña que le había devuelto la vida y el sentido a su existencia. El objetivo de la fundación era claro: proporcionar un hogar seguro, educación, alimentación y amor a niños desfavorecidos y apoyo a madres solteras que luchaban por salir adelante. La mansión de doña Esmeralda, que antes era un símbolo de su soledad, se transformó en la sede de la fundación. Se adaptaron vastos salones para convertirlos en dormitorios acogedores, aulas vibrantes y un comedor comunitario donde todos podían compartir comidas nutritivas. Los jardines, que antes eran solo para el disfrute de doña Esmeralda, se abrieron para que los niños pudieran jugar y explorar. La mansión, que había sido un mausoleo de dolor, se llenó de la energía, las risas y la vitalidad de los pequeños. Clara, la leal ama de llaves, con su vasta experiencia en el cuidado de niños y su corazón noble, se convirtió en la directora ejecutiva de la fundación. Su eficiencia y su dedicación incansable fueron fundamentales para organizar el proyecto. La doctora Sofía, la abogada, ofreció su asesoramiento legal pro bono para proteger a los niños y asegurar la transparencia y legalidad de cada proyecto. Juntas, las tres mujeres, con Luz como su inspiración constante, construyeron un legado de amor, compasión y oportunidades para aquellos que más lo necesitaban. Luz, ahora una niña feliz y segura, creció en el refugio de Luz, rodeada de amor, educación y todas las oportunidades que la vida le había negado en sus primeros días. Nunca olvidó sus orígenes, y su bondad innata la impulsó a convertirse en una joven compasiva y dedicada a la fundación. A medida que doña Esmeralda envejecía con gracia y sabiduría, Luz se convirtió en su mano derecha, su confidente y su sucesora natural, continuando el trabajo de su abuela con la misma pasión y dedicación. La fundación El Refugio de Luz creció rápidamente, extendiendo su alcance a los pueblos y ranchos más remotos de la región. Se abrieron nuevos centros, se implementaron programas educativos y de apoyo, y se brindó ayuda a miles de niños y madres solteras. La historia de doña Esmeralda y Luz se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder transformador del amor y la resiliencia humana. Los medios de comunicación, que antes solo buscaban el escándalo y la intriga, ahora la presentaban como un ejemplo de filantropía y superación, un modelo a seguir para todos. Doña Esmeralda, en sus últimos años, observaba a Luz y a los niños con una sonrisa tranquila y serena, sabiendo que había encontrado la verdadera riqueza.
el amor incondicional, la familia que había elegido y el propósito de ayudar a los demás, dejando una huella imborrable en el mundo. Su corazón, que creía roto para siempre, se había sanado con el amor de Luz y la alegría de ver a tantos niños encontrar esperanza en el refugio. Ramiro, por su parte, cumplió su condena en prisión. Su nombre quedó manchado para siempre por la avaricia y la crueldad de sus acciones. Nadie lo extrañaba, y su vida, marcada por el resentimiento y la soledad, fue un contraste sombrío con la luz que doña Esmeralda y Luz irradiaban. Su final fue un recordatorio de que la maldad, al final, solo consume a quien la ejerce, dejándolo en la oscuridad que él mismo había creado. La historia de doña Esmeralda, la viuda rota que encontró un bebé en la basura de su rancho y cuyo amor reveló un secreto familiar en los pueblos, se convirtió en una leyenda en la región. Un relato que se contaba de generación en generación, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la bondad puede florecer y que el amor incondicional tiene el poder de sanar las heridas más profundas y transformar destinos de maneras que nadie podría haber imaginado. La vida, a veces, parece injusta, tejiendo destinos con hilos de dolor y abandono. A veces, quienes menos tienen son los que más dan, con gestos de pura inocencia. A veces, quienes parecen invisibles son los que guardan un corazón gigante, capaz de cambiar el mundo. Luz, una bebé abandonada a su suerte, no buscaba recompensa, fama, ni una vida llena de lujos. Solo buscaba un hogar y amor. Y esa simple existencia cambió el destino de doña Esmeralda para siempre. Doña Esmeralda encontró en ella lo que la riqueza nunca le dio: una hija, una familia, una razón para seguir viviendo. Y Luz encontró en ella algo que creía perdido: una madre y una abuela. La historia de doña Esmeralda y Luz nos deja una lección poderosa. Cuando el amor incondicional se encuentra con la desesperación, la vida te devuelve más de lo que imaginabas. Tal vez no con dinero, tal vez no con mansiones, pero sí con amor, compañía, oportunidades y felicidad verdadera, una riqueza que perdura más allá del tiempo. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te tocó el corazón, déjame tu me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿crees que la bondad siempre vuelve? Nos vemos en la próxima historia de Cuentos de Viuda.